Bienvenidos mis queridos hermanos. ¿Cómo estás hoy? Espero que Dios le ha dado un día bello y que le ha bendecido en forma bien especial. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, en lo cual seguimos estudiando lo que dice la palabra de Dios sobre su verdad. Vamos a seguir, querido hermano, con nuestros temas. Empezamos la lección antes sobre el Padre, quién consiste, querido hermano, los tres personajes que consiste de Dios, que hemos visto según la palabra de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta tarde, mi querido hermano, vamos a estudiar sobre personaje bien importante, el personaje en el cual la Biblia más habla de, y es aquel en el cual nosotros lo conocemos como Jesucristo, el Hijo. Vamos a orar, mis hermanos. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de presentar y abrir tu palabra. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo pueda dirigir este estudio y que todos que están escuchando, todos que están mirando este programa puedan ser bendecidos con tu verdad, con tu palabra, y que se pueden conocer verdaderamente quién eres tú, quién es Jesús, quién es el Espíritu Santo, y que nosotros podamos gozarnos en tu salvación. Por Cristo Jesús te lo pedimos, te damos las gracias. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, como estamos hablando, en esta tarde vamos a hablar sobre el Hijo, que es el segundo personaje que comparte de la Trinidad. Como hemos visto, Dios es aquel que ha estado con nosotros, Dios es aquel que nos ama, Dios es aquel que nos dio su palabra, Dios es aquel que ha beneficiado y ha bendecido a cada uno de nosotros. Y en esta tarde vamos a ver, querido hermano, que el Hijo, en la cual nosotros conocemos por Cristo Jesús, es el personaje, querido hermano, que nosotros lo conocemos por por dos características bien importantes. Y queremos que lo primero que nosotros llegamos a entender, querido hermano, es que, como dice Hechos capítulo 17, versículo 28, que dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por Cristo Jesús, por su vida, por su ministerio, en la cual Él ha hecho por nosotros, es la razón por la cual nosotros existimos hoy en día. Vamos a ver, querido hermano, que lo especial que ha sido Jesucristo y los muchos papeles que Él ha jugado en nuestras vidas, desde el principio hasta el final. Porque vamos a ver, querido hermano, que Jesucristo está y vas a hacer algo bien importante y bien bello para cada uno de nosotros en nuestras vidas. En Él vivimos, en Él movemos, en Él somos. Existimos, querido hermano, por Cristo Jesús. Porque el primer aspecto que vamos a conocer del Hijo Jesucristo es que la palabra de Dios en Colosenses 1:16 le da a Él un título bien especial. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Una de las cosas, querido hermano, que vamos a aprender de Jesucristo es que Él es nuestro creador. Como hemos estudiado en el pasado, Dios es la razón por la cual nosotros existimos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres, como hemos estudiado sobre la Trinidad, los tres eran participantes en la creación. Pero mayormente era Jesucristo, querido hermano. Jesucristo era aquel, querido hermano, que habló, que hizo, formó a la creación. Todo lo que nosotros vemos hoy en los cielos, en la tierra, todo existe por Cristo Jesús, porque Él es aquel que creó todo lo que nosotros vemos. La palabra nos dice en San Juan 1 y versículos 1 al 3, como hemos estudiado, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Básicamente, mi hermano, todo lo que nosotros vemos hoy en día fue creado por Jesucristo. El sol, en la cual nosotros nos gozamos durante el día, creado por Jesucristo. La luna, que nos da luz durante la noche,
creado por Jesucristo. Cada uno de nosotros, tus seres queridos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares, todas esas cosas fueron creadas por Cristo Jesús. Gloria sea su nombre. Cristo Jesús, lo primero que nosotros aprendemos de Él es que Él es nuestro creador. Existimos porque Él habló, nos formó y nos creó. Y también, querido hermano, vamos a ver otro bien importante aspecto. Tristemente, después de la creación, algo en la cual vamos a estudiar más después, que se llama el pecado entró. Las cosas fueron perfectamente creadas al principio. Jesucristo hizo una obra maravillosa, tremenda obra. Pero tristemente entró el pecado, lo que nosotros conocemos hoy en día como el pecado. Lamentablemente nuestros primeros padres, Adán y Eva, cometieron el error de no obedecer al Señor y por medio de eso entró lo que nosotros conocemos hoy en día como pecado. Pero aun cuando eso entró, Jesucristo formó un papel bien importante por nosotros. Siendo que Jesucristo es aquel que nos creó, siendo que Jesucristo es aquel que nos dio a nosotros vida, Jesucristo tomó por su propia responsabilidad el aspecto, mis hermanos, de salvarnos. Según la palabra San Juan, capítulo 4, versículo 42, nos dice, y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Cristo, querido hermano, cuando nosotros caemos en el pecado, Cristo se hizo responsable de salvarnos. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que el pago del pecado es la muerte. Realmente, mi querido hermano, si uno de nosotros hemos cometido un pecado, ya, querido hermano, nos merece a nosotros la muerte. Y cada uno de nosotros merecimos estar muertos, debemos estar muertos hoy en día. Pero por el sacrificio de Cristo Jesús, que se convirtió en nuestro Salvador, hoy en día existimos. Y solamente por Él, porque Cristo Jesús se hizo nuestro Salvador. La palabra de Dios sigue diciendo en Judas 1:25, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria a Dios. Jesucristo se hizo el Salvador de nosotros. Vamos a estudiar un poquito más después de cómo fue que Jesús nos salvó a nosotros del pecado. Hoy vamos a hablar un poquito, querido hermano, de cómo es que Jesús lo hizo, pero vamos a hablar, querido hermano, más un poquito más aspecto de qué es el pecado y por qué fue que Cristo Jesús tuvo que convertirse en nuestro Salvador. La palabra de Dios dice, en esto Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Querido hermano, Jesucristo, cuando nosotros pecamos, Jesucristo se hizo a nosotros el Salvador con el propósito, mi hermano, de darnos a nosotros el arrepentimiento y el perdón de pecados. Como hemos estudiado en el pasado, el Padre no tiene ningún deseo que nadie se pierda. Dios no tiene deseo que ninguno de nosotros llegamos al final de todo esto ser destruido eternamente. Dios desea la vida eterna para nosotros. Y Jesucristo, por medio de su muerte, abrió la puerta para nosotros poder arrepentirnos. Y vamos a estudiar un poco de arrepentimiento después, pero eso es de ser triste por nuestros pecados, de confesar nuestros pecados. Y también nos dio a nosotros el perdón de los pecados, que es bien importante. Porque imagínense, mi hermano, es una deuda, tú tener esa deuda en la cual tú le debes a Dios tu vida. Pero ahora Jesucristo pagó esa deuda por nosotros en ser nuestro Salvador. Y ahora nosotros fácilmente podemos recibir el perdón de nuestros pecados. Recuerda que el Señor no desea destruirnos a nosotros. El Señor no desea que nosotros seguimos en el pecado. El Señor desea perdonarnos. Y Jesucristo, recuerda Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda. El Señor no desea que ninguno de nosotros nos perdamos.
y dará luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esa es la razón por la cual Jesús es nuestro Salvador. Si no hubiera habido pecado, no hubiera sido necesidad de tener un Salvador. Pero cuando entró el pecado, se hizo la necesidad de nosotros tener que Jesucristo morir por nosotros para darnos a nosotros la salvación del pecado. Porque lo que necesitamos entender, queridos hermanos, es que si en esa salvación, una vez más, la paga del pecado es muerte. Y si Jesucristo no muere, el que tiene que morir somos nosotros. La palabra de Dios nos sigue diciendo de nuestro Jesucristo. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Querido hermano, Jesucristo no simplemente murió en la cruz del Calvario, sino, querido hermano, que Él vino aquí, se hizo ser humano, con carne y hueso, así como somos nosotros, y vivió en este mundo por 33 años y medio. Y Jesucristo fue tentado en todo, como la palabra de Dios dice, pero Él nunca pecó. Él abrió la puerta al perdón de pecado porque Él fue un sacrificio perfecto. Cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario, Él no murió porque Él fue un pecador. Él murió por los pecados de nosotros. Él tomó la muerte mía para que yo pueda tomar la vida de Él. Jesucristo en su gran amor, en su grandeza, me dio a mí la oportunidad de poder vivir. Él vino a este mundo y no simplemente fue que Él vino aquí como un Dios o vino más perfecto que nosotros. No, la palabra de Dios nos dice a nosotros que Él puede compadecerse de nuestras debilidades porque Él fue ser humano. Jesucristo supo lo que era tener hambre. Jesucristo supo lo que era llorar. Jesucristo supo lo que era estar mal apreciado. Jesucristo entendió todas esas cosas de nosotros. No hay nada en la cual nosotros hemos pasado por en la vida en la cual Jesucristo no sabe de. Jesucristo ha sufrido así como cada uno de nosotros hemos sufrido. Pero lo hermoso de Jesucristo es que aunque Él fue tentado como cada uno de nosotros, Él nunca pecó. Y eso, querido hermano, lo hizo por mí, lo hizo por usted. Porque Jesucristo quería hacer el sacrificio en la cual Él pudo darnos a nosotros el perdón de nuestros pecados. La palabra de Dios dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Tenemos un enemigo, querido hermano, un enemigo que está buscando nuestra destrucción. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice, querido hermano, que nuestro enemigo está buscando destruirnos. Él está buscando, querido hermano, una manera en la cual llevarnos a la eterna muerte. Pero Jesucristo, querido hermano, vino a en esta tierra con el propósito de luchar por nosotros, con el propósito de tomar la victoria para nosotros. Y no simplemente que Jesús tomó la victoria contra el diablo, sino también Él nos da esa misma victoria a cada uno de nosotros. Hoy en día, en el nombre de Cristo Jesús, podemos ser más que vencedores porque Cristo vino y tumbó el diablo. Y hoy en día nosotros podemos vivir una vida conforme a la voluntad de Dios por Jesucristo. Porque Jesucristo vino a esta tierra, venció al enemigo y nos dio a nosotros la victoria. Gloria sea su nombre. Juan 3:16, el capítulo más famoso, no hay nadie que no sabe. El que ha venido a la iglesia por lo menos una vez conoce Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito. El Señor una vez más vino aquí a morir, a tomar la muerte mía, para que yo pueda tener la vida eterna de Él. El Señor lo único que pide es que nosotros creemos en aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando nosotros aceptemos a Él, aceptamos su victoria,
¿Aceptamos su obediencia? ¿Aceptamos su belleza, su carácter? En Jesucristo, querido hermano, tenemos todo lo necesario para poder vivir en esta tierra y también para estar preparado a vivir en el mundo que viene también. Gloria sea su nombre, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Romanos 5:8, que hermano, lo dice algo bien hermoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora tenemos que entender esto, querido hermano. Antes de yo conocer, yo me bauticé para honra y gloria de Dios en el año 2006. Pero Jesucristo murió en el año 31. Antes de yo saber que había un Dios, que había un Salvador, antes de yo saber que había una iglesia, ya Cristo Jesús había muerto por mí. Cristo Jesús no murió por mí cuando yo era santo, cuando yo era una persona que ya estaba viniendo a la iglesia. No. Esa muerte Él lo hizo cuando yo era un pecador. Un personaje que no estaba buscando por Él. Un personaje que no lo deseaba. Si le invito, mi hermano, a estudiar sobre la muerte de Él. Leen Mateo, los capítulos 26 al 28, para que ustedes vean lo que Jesucristo pasó por, el sufrimiento que Él pasó por en esas noches. Léanse los evangelios, Mateo, Marco, Lucas y Juan, y van a ver, querido hermano, que esa noche fue una noche pero de tremendo dolor y sufrimiento para Jesucristo. Y Él hizo todo eso pensando en nosotros hoy en día, porque hoy en día nosotros somos lo que beneficiamos de esa muerte. Y Él lo hizo no cuando nosotros éramos santos, Él lo hizo antes, porque el Señor deseaba. Él quería dejarnos saber que aunque estuvimos en la condición que estamos, el Señor nos ama y el deseo de Él es darnos a nosotros la salvación. Gloria sea su nombre. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, Él también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y que también intercede por nosotros. Otra parte, querido hermano, de la salvación de Jesucristo, querido hermano, que Jesús no simplemente, aunque Él murió, resucitó. Él se levantó de la tumba. El diablo pensó que cuando Él tumbó a Jesucristo ya Él tenía esta tierra. Pero cuando Cristo Jesús resucitó con Él la victoria eterna. Gloria sea su nombre. Y hoy en día Jesucristo no ha dejado de ser de ser parte de nuestras vidas, sino que hoy en día Jesucristo está en el cielo, siendo un papel bien importante por nosotros. Porque hoy en día Cristo está en el cielo, pero nosotros seguimos en esta tierra. Hoy en día nosotros seguimos, querido hermano, viviendo en esta tierra, seguimos, queridos hermanos, con las tentaciones y con un enemigo que desea destruirnos. Y Él sigue y sigue con las molestias de sus tentaciones y con la molestia de buscar a destruirnos. Pero Jesucristo no lo ha dejado solo a nosotros. No, queridos hermanos. Hoy en día nosotros podemos totalmente, aunque Jesucristo no está aquí con nosotros personalmente, Él está con nosotros cada día, cada momento de nuestra vida. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 7, versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. No hay un momento, no hay una situación, no hay una crisis en tu vida en la cual tú vas a pasar solo. Lo que yo he aprendido, querido hermano, que la promesa que se encuentra en Mateo 28:20, que Jesucristo prometió, que yo estaré contigo hasta el final. Y Jesucristo nunca nos deja. Gloria sea su nombre. Querido hermano, Cristo Jesús es fiel como nadie más. Cristo Jesús ha prometido y Él está intercediendo por nosotros en el cielo, buscando, beneficiándonos, bendiciéndonos, orando por nosotros, queridos hermanos, rogando por nosotros en el cielo, haciendo la obra para nosotros como sumo sacerdote, para que nosotros podamos soportar esta vida.
Es por la fuerza de Él, es por su intercesión, es porque Jesucristo está con nosotros cada día que nosotros podemos soportar y podemos vivir en esta tierra. Sin Él, mis queridos hermanos, jamás vamos a poder sobrevivir. Este mundo existe hoy en día, todavía existe, aún como está, porque Jesucristo no ha dejado de interceder por su gente. Este mismo Jesús y querido hermano, es la promesa gloriosa. Esta es la razón por la cual yo me levanto todos los días. Esta es la razón por la cual yo tengo esperanza. Esta es la razón por la cual millones sobre millones de cristianos, querido hermano, creen en Dios, creen en Jesucristo, por esta bella promesa, querido hermano, que Él nos dejó a nosotros. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Querido hermano, tenemos una bella promesa, una promesa que es gloriosa, la promesa que Cristo Jesús vuelve de nuevo. Sí, querido hermano, Cristo Jesús, Él vivió, murió, resucitó, está en el cielo, pero Él no se ha olvidado de nosotros. Él ha prometido a regresar. Y queridos hermanos, ¿por qué regresa Jesucristo? ¿Por qué es que Jesucristo va a volver de nuevo? Nota la bella promesa, queridos hermanos, de la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Nota, querido hermano, que Jesucristo nos está dejando saber que en el lugar del cielo hay muchas mansiones. En el hogar de su Padre. Y es la razón por la cual Jesucristo se ha ido de aquí hacia el cielo. No es simplemente por interceder por nosotros y por beneficiarnos a ir por el cielo, sino también para preparar un lugar para mí y para ti, para nuestros seres queridos. Queridos hermanos, eso es una promesa hermosa. Imagínense, queridos hermanos, imagínense no tener que vivir en un mundo como este. Imagínense un mundo perfecto donde no se encuentra enfermedad, no se encuentra violencia, no se encuentra, querido hermano, cárceles, no se encuentra muerte, no se encuentra nada de esas cosas, no pecado. Ese es el lugar en el cual Jesucristo ha ido a preparar por cada uno de nosotros. Un lugar donde nosotros podemos gozarnos y no por un ratito, sino eternamente. Pero más importante que eso, querido hermano, más importante de simplemente preparar un lugar, es por la cual Jesús está haciendo esto. Y si me fuera y os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa más belleza. Imagínense, querido hermano, que el deseo más grande de Jesucristo, el Dios eterno, el creador de todo, es de estar contigo, de estar conmigo. De que donde Él esté, nosotros estemos también. Imagínense, querido hermano. Pecadores como somos, rebeldes como somos, personas que hemos destruido este mundo, que lo hemos rechazado, que por culpa de nosotros Él tuvo que morir. Pero nota la promesa bella que Jesucristo nos deja, que donde yo estoy, tú estaré también. Jesucristo tiene un deseo increíble de estar con nosotros. El deseo más grande que existe en Dios es que cada uno de nosotros, sus seres creados, estén con Él. Gloria sea su nombre. Imagínense, mi hermano, que Dios está haciendo todo lo que Él está haciendo, el plan de salvación, su vida, su muerte, su resurrección, su intercesión, todo por mí. Porque Él quiere que donde Él esté, yo esté. Y que donde Él esté, tú estés. Imagínense, querido hermano, toda esa belleza, toda esta obra, todo ese sufrimiento, todo ese dolor que Jesucristo pasó por cuando Él estaba aquí en este mundo, era simplemente con el propósito de tenerte a ti a su lado.
increíble el amor que Dios tiene para hacia nosotros. Querido hermano, lo digo, lo sigo diciendo. Dios es amor. Cuando nosotros estudiamos la vida de Jesucristo, es una vida increíble, una vida hermosa. Es una vida, querido hermano, de sufrimiento. Porque nosotros, querido hermano, nos gozamos de sus beneficios, nos gozamos de sus bendiciones. Pero Jesucristo aquí estaba, querido hermano, que aquí Él es el creador, el rey de reyes. Pero vino aquí, querido hermano, y la gente no lo aceptaba. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Imagínense, querido hermano. Él nació afuera donde están los animales. Él no nació en un hospital, en un lugar bello ni nada de eso. No, ahí donde ponen la comida de los animales, ahí fue donde Jesucristo nació. Jesús no vivió en el lugar mejor del mundo. Él vivió en una ciudad llamada Nazaret. Y ese lugar era tan mala, querido hermano, que cuando uno de los discípulos que caminó con él por 3 años y medio, cuando ellos le dijeron, hemos encontrado el Mesías, Jesucristo, y le dijeron que Jesús venía de Nazaret, él preguntó una pregunta bien importante. Imagínense, ¿podrá algo bueno salir de Nazaret? Ese fue el lugar que Jesucristo nació. Ese fue el lugar en el cual Jesucristo se crió. Desde el principio de su vida, querido hermano, los enemigos, el diablo buscó de matarlo. José tuvo que fugarse de Betlehem de Betel, porque si no, Herodes ya había mandado a sus soldados a matar a todos los niños de 2 años o menos, simplemente con el propósito de destruirlo a él. Jesucristo vivió una vida de proveza. El Señor no tenía lo mejor de lo mejor. Él se crió en lugares y tuvo que pasar hambre. Imagínense, querido hermano, el Rey de Reyes, aquel que se sentó en el trono donde los ángeles lo adoraban y hacían de todo, él ahora tuvo que vivir como un pobre. Y él pasó toda su vida, 33 años y medio, aquí en esta tierra, con el propósito de beneficiar y bendecir. Jesucristo mismo lo dijo, yo no vine a ser servir, sino yo vine a servir. Aún en la noche, cuando Jesucristo murió, los discípulos estaban junto con él en lo que conocemos como la Santa Cena. Y en esa noche era costumbre en ese tiempo de que uno de los siervos viene y le lava los pies a todos los que estaban ahí en esa fiesta. Y ninguno de los discípulos querían hacerlo. Le invito a estudiar esta historia en Juan capítulo 13. Y Jesucristo se levantó de su lugar, siendo el Maestro, siendo el Dios, y se bajó y se humilló a limpiarle los pies a sus discípulos. No, Jesucristo no vino aquí como un rey para ser adorado, un rey para que la gente le ministren y que lo adoren. No. Jesucristo vino a sufrir. Jesucristo vino a tomar el papel y la vida de nosotros con el propósito de algún día, querido hermano, como Jesús nos ha prometido, las mansiones del cielo. Imagínense, querido hermano, estar con Él en el cielo. Y Él lo hizo todo, querido hermano, por amor a cada uno de nosotros. La única razón, querido hermano. Imagínense, querido hermano, ¿qué otra razón pudo haber? ¿Qué era tan grande en nosotros? Cuando nosotros nos vemos unos a los otros, querido hermano, ¿qué grandeza vemos? Esto es un mundo destruido. Somos pecadores, débiles. Nada bueno. Pero tan importante éramos nosotros a Jesucristo que Él dejó su trono y vino aquí a sufrir y a morir en la cruz de Calvario. Querido hermano, que ese amor puede tocar su corazón y que cada uno de nosotros podemos ver la importancia de Jesucristo en nuestra vida y qué papel juega Él para nosotros. Querido hermano, que el amor del Señor Jesucristo pueda tocar nuestros corazones y que nosotros podemos desear y darnos a Jesucristo, a ese mismo Jesucristo. Oremos, mis hermanos.
Alabado Dios, gracias Señor por tu Hijo. Gracias por el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en el Calvario. Gracias Señor por las promesas que Él va a regresar y que un día nosotros vamos a estar ahí con Él y que nosotros podemos gozarnos de sus beneficios, sus bendiciones. Gracias Señor por Jesucristo. Gracias Señor por nuestro Salvador, nuestro Creador. Por su nombre te damos la gracia. Amén. Que el Señor los bendiga, mis queridos hermanos, y los veamos en el próximo programa en el cual vamos a hablar de la tercera persona, el Espíritu Santo, que juega un papel bien importante para nuestra vida también. Y después de Jesucristo, queridos hermanos, el don y la belleza, el regalo más grande que Dios nos pudo dar, es el mismo, el Espíritu Santo. Que el Señor lo bendiga.